Estimados, continuando con la clase. Entonces, es de vital importancia, ¿cierto?, entender eh, si la evidencia tecnológica que nosotros vamos a obtener se puede eventualmente apagar o no, o cómo se tiene que tratar, ¿ya? Eso lo vamos a ver en informática forense más en extenso, ¿ya? Ahora bien, obtención de medios de prueba. Entendiendo que en un proceso judicial es necesario tener a lo menos un medio de prueba que sea concluyente, ojo con eso, concluyente, respecto del hecho que se desea probar, es vital el analizar la evidencia que fue obtenida previamente, ¿ya? Es así como producto del análisis de la evidencia se obtendrá el o los medios de prueba que den cuenta de los hechos que se desean probar. Cuando la evidencia no permite concluir a simple vista o esta no es fácil de interpretar por su alto nivel de complejidad o sofisticación, se hace necesario el realizar un peritaje de la evidencia. Para el caso de la evidencia tecnológica, esto siempre es necesario debido a que esta es la suma de muchas ciencias y especialidades. ¿A qué me refiero con esto? Mismo caso, supongamos el sitio del suceso. El sitio del suceso encontramos es un lugar donde muere una persona, no se sabe de qué murió, simplemente encontramos el cuerpo, por ejemplo en un departamento, y encontramos que cerca del cuerpo existe una muestra que aparenta ser sangre. Vemos por la consistencia, por lo que podemos observar, no lo podemos tocar, que es rojo, evidentemente, ¿cierto? Y que está eventualmente coagulada, ¿cierto? Se ve la sangre coagulada. Entonces, quien llegue y tome una muestra de esa sangre, ¿cierto? Quien levante esa evidencia, ¿cierto? Quien la obtenga, a simple vista no puede saber si eso es sangre o no, porque perfectamente podría ser otro producto químico, ¿cierto? Tampoco podríamos saber si es sangre, eventualmente, si pertenece a una persona o a un animal. Y tampoco podríamos decir a simple vista si esa sangre pertenece a la persona que ya se ha muerta o a otra persona. Entonces, solamente va a ser el médico forense quien se encargue de analizar esa sangre, ¿cierto? Que puede ser un bioquímico, ¿ya? Para que nos determine si efectivamente pertenece o no a la persona. Ahora, para que él sepa si es esa persona o no, tiene que también tomar una muestra de sangre de la persona y hacer la comparación, ¿ya? Entonces, a simple vista se está obteniendo un indicio, pero que luego vamos a poder saber si es o no corresponde eventualmente a la persona. Ahora, mismo caso, supongamos que las cámaras del edificio, ¿cierto? Porque esto es un departamento, ven que entra una persona, ¿cierto? Un hombre, varón, sin cabello, eventualmente, con textura gruesa, etcétera, ¿cierto? Pero no sabemos quién es. Y vemos que esa sangre eventualmente es coincidente, ¿cierto? Con la sangre eventualmente de una persona, por ejemplo, de un pariente de ella, o un pololo, o un esposo, ¿cierto? O suponiendo que es una mujer, ¿ya? Entonces, eventualmente ahí, nuevamente, como el mismo caso que vimos del accidente de tránsito, haríamos match. Podríamos relacionar a la persona esa en el sitio del suceso. Me explico, ¿cierto? Ahora, en el caso de la evidencia tecnológica, siempre se requiere un perito informático. Siempre. ¿Por qué? Porque si ustedes encuentran un CD o un teléfono, ustedes no es fácil a la vista, ustedes no lo van a mirar y van a decir, ah, no, este CD contiene tal y tal cosa. No, si ven un teléfono a simple vista tampoco, ¿cierto? Porque eventualmente la información podría estar eliminada y las mismas prácticas, las buenas prácticas forenses, de informática forense, te dicen que no puedes prender el dispositivo a lo menos que tú vayas a hacer una extracción segura del contenido y hayas sacado todos los chips y eventualmente cualquier medio de comunicación, etcétera. Entonces, eso es súper importante tenerlo en consideración, ¿ya? ¿Alguna duda al respecto de la obtención de medios de prueba? Profe, Matías, cuénteme. consulta, sí. ¿Quién define o qué es lo que define aquello que se considera concluyente? Excelente, muy buena pregunta. Gracias, Matías. Mira, lo vamos a ver ahora en el peritaje, en qué consiste, pero Claro. cuando cuando existen muchas dudas respecto a una evidencia, o está esperando o el tribunal, o alguno de los interesados, o intervinientes dentro de un proceso judicial, o una investigación, el que te contrata para que te investigue te hace unas preguntas, ¿cierto? Podemos llamarle preguntas jurídicas, ¿cierto? Me gusta ese nombre porque son preguntas que eventualmente relacionan los hechos con el autor, ¿ya? Y eventualmente eso tiene una connotación judicial, eventualmente, conlleva una acción judicial, ¿ya? Entonces, cuando te digo que tiene que ser concluyente, si al perito le preguntan por A, tiene que responder de forma respecto a sí o no.
No puede responder con un tal vez, quizás, podría, no sé. No, eso no sirve. Tiene que ser concluyente, no tiene que No caber sirven, duda. no sirven Claro, los verbos indefinidos en el fondo, ¿no? Los Podría, condicionales, sería, habría, condicionales, claro. Eso. condicionales, esos son los condicionales, Matías. Ujú. Podía, estaría, Claro. eventualmente, o sea, distintas formas verbales, distintos sustantivos, adjetivos, etcétera. O sea, condicionales no, ¿ya? Tiene que Eso se ser acordaría concluyente, sí antes o no. de, ¿Perdón, sería Matías? como, ellos considerarían, las partes involucradas considerarían antes de iniciar todo esto, ¿qué se considera como concluyente? Claro, por ejemplo, imagínate tú que a ti te preguntan lo típico. Esto es lo típico que te preguntan. Por ejemplo, tenemos que alguien, por ejemplo, un usuario de tu organización, por ejemplo, utilizando sus credenciales, accedió a la base de datos de la empresa y se la llevó en el correo electrónico, ¿ya? O es más, puso un pendrive, ¿cierto? Y se llevó eventualmente la información de tu base de datos. Y el perito toma y le preguntan al perito, señor perito, nosotros necesitamos saber si efectivamente el señor, no, por ejemplo, Francisco Salinas, se llevó o no esta base de datos en el pendrive de su computador. Entonces, el perito viene, analiza el computador de Francisco Salinas, ¿cierto? Se da cuenta que sí, que efectivamente el día lunes, ¿cierto? A las 5 de la tarde, utilizando la cuenta de usuario de Francisco Salinas, ¿cierto? Utilizando el pendrive marca Kingston, modelo, no sé, DTA 102, ¿cierto? De 8 GB, con número de serie tanto, se llevó tal información, bla, bla, bla. Pregunta, pregunta, y te lo va a preguntar el juez. Y tú lo pones eso en el informe, el perito lo pone en el informe. Pregunta para el perito, de parte del juez. ¿Fue Francisco Salinas el que se llevó esa información? ¿Qué crees tú, Claro. Matías, que debería responder el perito? Sí. sí. Sí, Profe, no hay Si él vuelta. dice no, eh, bueno, obvio, obvio, porque tiene todas las pruebas de que fue él. O sea, Por eso se llama O sea, concluyente, igual, ¿no? o sea, Sí, yo diría que no puede no. titubear, tiene que ser igual arcadio, podría ¿no? ser, podría alguien usar sus credenciales y Exacto, empezar, claro, habría como que darle como un respaldo con algún medio visual, una cámara, un registro de exacto. exacto. control de acceso. O Matías, sea, si Matías y yo los tengo la demás. evidencia de que la persona a cual yo lo estoy incriminando, él mismo con su testimonio me dice que nunca le ha pasado las credenciales a otra persona, claramente la evidencia me dice que él fue quien lo sacó. Pero si la persona por X motivo, o yo sé que otras personas u otro testigo tienen las credenciales de esta persona que está culpable, la evidencia puede quedar medio inconclusa. Por ende, sale que quizás no es específicamente quien yo digo quien lo sacó, pero ¿Ya? sí disminuyó el espectro. Yo ahí Ya. discrepo más que si yo le di las credenciales a una persona o no, porque podría ser que tengo un bicho, que hay alguien que está escuchando o que me está revisando y que podría obtener mis credenciales, quedarse fuera de horario cuando yo me he ido, a entrar a mi equipo y robarse la Ya. información. Miren, eh, aquí me gustaron, chiquillos, ustedes me gustaron, me encantaron. Salieron con muchas preguntas, muchas explicaciones. Créanme que el ejemplo que yo les acabo de dar, eh, lamentablemente el perito, no, con lo que yo les acabo de señalar, no puede decir que fue Francisco Salinas. Solamente puede decir que utilizando la cuenta de Francisco Salinas se realizó esto, porque él no estaba ahí, el perito no estaba detrás de él. ¿Cómo yo eventualmente podría fijar a Francisco Salinas? En la eventualidad que en la organización el acceso a los sistemas es a través de biometría, por ejemplo, huella dactilar o eventualmente a través de un dongle, ¿ya? Es la única forma, ¿cierto? Hoy en día las credenciales que nosotros entendemos como usuario y contraseña no son válidas, ¿ya? Y perfectamente un buen abogado te defendería a muerte con eso, porque es cierto, un perito no lo puede decir porque él no estaba ahí. Él solamente puede hablar de que usando las credenciales de Francisco Salinas el día tanto, 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 tanto. Ahí ya se la tienen que jugar de otra forma para poder fijarlo. A mí me han tocado muchos casos así. Y lo que nosotros hemos hecho es Profe, y aunque eventualmente, sea biométrico, Profe, aunque sea disculpe, biométrico y yo dejo la puerta abierta, por ejemplo, y, no sé, tengo un control de acceso biométrico. no, no, Y ojo, José, disculpa, José.
Lo que pasa es que cuando yo digo de biométrico, recuerda que están vendiendo hoy en día sistemas de autentificación de Windows, que es pendrive con huella. Con huella. Tú metes el dispositivo con tu huella y ahí ingresas. Ojo. O recuerda que la huella, acuérdate que está HTML7. HTML7, ¿cierto? En estos momentos está integrando lo que es la biometría. ¿Ya? Muchos de los equipos hoy en día tienen este lector de huellas digitales, biométrico, entonces eventualmente tú te podrías autenticar con eso, entonces ahí ya es más difícil, porque de que te roben la huella ya es como un poquito más sofisticado. Ahora, ¿cómo yo hago el análisis generalmente cuando me tocan casos así? Hago triangulación vía teléfono, por ejemplo, dice la persona, no, yo no estuve ahí. Perfecto, usted no estuvo ahí, entonces, ¿cuál es su teléfono? Mi teléfono es tanto, tanto. Le pedimos a la empresa que nos entregue información respecto a la triangulación de la persona y te das cuenta que no estaba ahí o que sí efectivamente estaba ahí. Por ejemplo, en los controles de acceso, las cámaras, etc. Por eso que ustedes siempre, cuando piensen en seguridad, y disculpen que me salte el ramo de gestión de seguridad, ¿cierto? Ustedes siempre tienen que tener segundos controles y terceros controles, de manera tal de que ustedes fijen al usuario respecto a las credenciales. ¿Ok? Porque se sienta duda razonable. Porque solamente con credenciales, usuario y contraseña, eso nada te asegura o no es, por así decirlo, jurídicamente aceptable que fue la persona. ¿Ya? ¿Ok? Gracias. Ok, profe. Profe, mire, tengo otra consulta Dígame, referente a lo mismo. dígame. Por ejemplo, si bien este compadre accedió con las credenciales, pero fue visto por unas cámaras de seguridad en la oficina, comúnmente esas áreas siempre están protegidas, ¿Ya? ¿se puede apuntar con el dedo a la persona o no? Las cámaras son como un medio de prueba relevante como Sí, para sí, poder incriminar a la sí. persona, Mira, porque aquí no hay un sistema biométrico, hay solamente la persona que usó las credenciales, sí, pero mira, se vio por el sistema de seguridad. mira, hace mucho tiempo atrás, disculpa José, muy buena tu pregunta, mira, hace mucho tiempo atrás, hace como 4 años atrás, hace harto, no, 5 años atrás, en 2015 me tocó investigar el caso de una empresa que trabajaba para la banca, ¿ya? Y esta persona que trabajaba para la banca se robó un programa que era un programa chiquitito, pero muy útil, se lo robó, se lo llevó. En condiciones que no podía llevárselo porque existían todas las medidas de seguridad, no podían poner pendrive, nada. Inventó algo muy bueno y se lo llevó, ¿ya? Pero con usuario y contraseña no podíamos llevarlo. Lo bueno es que estas personas trabajaban con una cámara en la espalda. Y fue posible fijar a la persona a la fecha y la hora en el momento que se estaba llevando la cosa. Así, pero exacto. Entonces eso sirvió mucho para la investigación y hecho fue concluyente. La persona, de hecho, la procesaron por haberse llevado el tema, ¿cierto? Por delito informático, en realidad. ¿Ya? Ahora, profesor, Dígame. disculpe. Ahora, si las cámaras comúnmente, bueno, se ve la evidencia y se ve el acto, pero ¿y si ¿Ya? las cámaras hubiesen tenido un desfase de horario? Mira, eso también el perito es capaz de analizarlo. A mí me tocó una vez hacer algo así también similar, y tuve la suerte que era el momento en donde habían temblores. ¿Se acuerdan que el año 2010 hubo muchos temblores, producto del Claro, terremoto? claro. ¿Se acuerdan o no? Sí, sí, hubieron varias Una Ya. réplicas. Me réplica. acuerdo que estaban investigando el acceso no autorizado a las instalaciones de una empresa y claro, no había certeza de las fechas porque lamentablemente los DVR nunca están actualizados, se pierde la fecha o tienen desfase de 1 hora, 2 horas. Pero bueno, yo me di cuenta que ese día, y me di cuenta que en ese día que se había grabado había un poste que se estaba moviendo, evidentemente en un temblor. Entonces yo dije, ya, ¿y ese día cuándo hubo temblor? Bueno, me fui al Cerna Geomin y verifiqué que ese día a tal hora había habido un movimiento telúrico, entonces ahí lo pude fijar. ¿Te fijas? Pero fue suerte, o sea, que me Ah, pero, encontré justo. pero, pero profesor tuvo que buscar otra evidencia para poder complementarla. Exacto, exacto, exacto. Pero es por eso que es tan importante que cuando tú, por ejemplo, estás encargado de la seguridad de una organización, que te valgas de los servidores NTP, ¿cierto? Tienen que estar bien configurados, bien sincronizados. Y el CHOA es un buen ejemplo, o sea, yo generalmente siempre los hago con respecto al CHOA y funciona bien, no he tenido nunca ningún problema. Pero el problema está que cuando esos están desfasados, cuando los servidores están desfasados o no están configurados correctamente. ¿Estamos? Perfecto, gracias, profe. Ya. Ahora bien,
¿Cómo se obtiene el medio de prueba? La misma forma que habíamos señalado. Ahora, ¿dónde entran los peritajes? ¿Cierto? Ya le había señalado que cuando la evidencia no es así, no se puede, no habla por sí sola, hay que interpretarla, ¿cierto? E incluso más, muchas veces la evidencia tecnológica es necesario interpretarla para los jueces, porque los jueces no son informáticos. Por ejemplo, cuando yo le hablo de un correo electrónico, ustedes perfectamente entienden lo que es un correo electrónico, pero hay muchas personas que aún no entienden lo que es un correo electrónico. Cuando ustedes le hablan de la nube, se marean, piensan que la nube son las nubes que están en el cielo. ¿Se fijan? Entonces, uno tiene que aterrizar todo esto. Por eso que muchas veces se requiere, sobre todo en lo que es tecnología, a un perito informático. Los peritajes son realizados por los peritos. Eso es importante tenerlo en consideración. Es redundante, pero es así. Ahora, cuya calificación como tal dependerá principalmente de lo que señale la ley al respecto. Ojo, la ley dice quiénes son los peritos. En el caso chileno, el Código Procesal Penal habla de acreditar la idoneidad profesional del perito, refiriéndose a la imparcialidad de su informe respecto de la ciencia, arte u oficio de este. Ojo con este. Aquí habla de la ciencia, arte u oficio. La ciencia me queda claro, por ejemplo, un profesional de la medicina, un profesional de la ingeniería, eventualmente un profesional en el área de la ciberseguridad, etcétera, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cierto? Porque es ciencia. Arte, ¿a qué me refiero con arte? Ya, podría yo decir, no, una persona que es un escultor, un pintor famoso, un profesor eventualmente de arte, ya, Profesor, perfecto. Pero también yo también podría está, decir un artesano o un oficio. ¿Cuándo un oficio? ¿Qué es lo que se entiende por oficio? Alguien que es un autodidacta que aprende un oficio. Por ejemplo, ¿qué me podría mencionar un oficio? Cafetería, No, eventualmente, un orfebrería, herrero, ¿Un relojería, pintor? ¿Pintor? un pintor, un- exactamente, incluso hasta un pintor de vehículos. Es un oficio. mm, Entonces, va a ser en el Código Procesal Penal, luego habla de esto, ¿cierto? De que está hablando directamente de que es una ciencia, arte u oficio, pero hay que calificarlo, acreditar la idoneidad profesional, ya sea en su ciencia, arte u oficio. Y eso se acredita hoy en día con mínimo 5 años de experiencia. Con 5 años de experiencia comprobable, que sea posible comprobar y evidenciar que efectivamente eso es así, una persona puede ser perito, ¿ya? Y es un juez te puede mencionar o alguien te puede proponer, y el juez es el que determina si efectivamente, con todos los papeles que tengo esta persona, sí, puede ser perito en esta causa, ¿ya? Yo les mencioné creo que el caso de la persona que es un experto de frenos, que lleva 40 años trabajando en reparar frenos de los vehículos que suben a las minas. Pregunten, ¿alguien sabe más que él de freno? No, po. Él se la sabe todo, ha visto la evolución. O sea, pocas veces alguien podría refutar lo que él está hablando, ¿ya? Ahora bien, de esta forma, un perito debe evacuar un informe de peritaje basándose en la ciencia, arte u oficio que éste acredite, cuyo contenido en términos de la forma también se encuentra establecido por la ley. El perito debe concluir respecto a las preguntas jurídicas que le son formuladas por parte del tribunal o los intervenientes en el juicio. Aquí nuevamente yo hablo respecto que al perito tiene que pronunciarse, ¿cierto?, respecto a lo que se le está preguntando. Ahora, yo le hago una consulta. Si yo soy perito informático y me mandan, ¿cierto?, me piden realizar un peritaje eventualmente de dispositivos electrónicos, ¿cierto? Específicamente, o incluso más, un peritaje eléctrico. Eventualmente yo podré hacerlo, si soy perito no, informático. no, porque primero no tiene certificación del SEC. Exacto, exacto. O sea, mínimo una certificación que acredita yo que yo soy, por así decirlo, electrónico o eléctrico. No puedo, no tengo cómo acreditar. Y en la medida que no lo pueda acreditar, entonces no puedo hacer. Incluso más, podría estar prestando falsos testimonios, ¿ya? Incluso más, lo que haría la contraparte, me votaría el peritaje. Y eventualmente mi peritaje puede que sea muy bueno, puede que sea excelente, que esté muy bien hecho, que sea concluyente, ningún problema. En forma, de contenido, excelente. Pero si yo no respeto eso, ¿cierto? Eventualmente estoy tirando a la basura todo. Es muy importante esto tenerlo en consideración, ¿ya? Ahora, yo tengo que responder de acuerdo a lo que me preguntan. Si me preguntan por A, tengo que responder por A, siendo concluyente. No puedo salir con B, C ni D. Tengo que contestar lo que me están preguntando, ¿ya?
Yo hablo de lo que encuentro, no de lo que no encuentro. Por ejemplo, me preguntan, ya, ¿encontró comunicaciones? Digo, ¿sabe qué? Encontré fotos. O sea, no, o sea, tengo que hablar de lo que a mí me están preguntando. ¿Estamos? ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Ya. Continuemos. Es vital, desde vital importancia, que el perito responda de forma concluyente respecto de lo que se está consultando en las preguntas jurídicas. Ya lo dije. De lo contrario, el peritaje carecería de utilidad para el proceso judicial como medio de prueba. Si un peritaje no es concluyente, no me dice nada, simplemente no sirve. ¿Ya? Y eso ha pasado y va a seguir pasando, porque muchas veces tú te vas a encontrar con ciertos problemas, que se lo menciono acá. Siempre es posible encontrarse con limitaciones que hacen imposible concluir respecto a la evidencia en la realización de un peritaje. Debido a los obstáculos tecnológicos, existen, desconocimiento por parte del perito, por ejemplo, falta de experiencia, o simplemente encontrarse dañado o alterada la evidencia. Señor, cuénteme. Si uno quisiera ser perito, ¿qué certificaciones se necesitarían para este tipo de Ya. labor? Uno postula cada 2 años y uno postula por corte. La Corte de Apelaciones de Santiago, Valparaíso, Rancagua, Temuco, Chillán, etcétera, ¿cierto? Abren sus postulaciones y de hecho las van a abrir el año 2021. Finalizando julio y empezando agosto del 2021 se van a abrir las postulaciones. Tú en la ciencia, arte u oficio que quieras ser perito tienes que acreditarlo y tener experiencia mínimo 5 años y eventualmente tu título profesional, ¿ya? Profe, Sí, dígame. esos 5 años son después de que uno egresa, que tiene el título. Se titula. Porque muchas de las personas que trabajamos en la parte informática estamos ya trabajando inmersos en el mundo, pero no estamos titulados y después nos titulamos. Eso no vale. Tiene que ser después de la titulación. No, ojo, Miguel, mira. Podría valerte eventualmente tu testimonio como testigo experto. ¿Ya? Existe esa ¿Ya? figura, el testigo experto. Que alguien te quiera, un abogado te quiera presentar a ti como testigo experto. Ojalá que no tengas interés en la acción. Por ejemplo, si es de tu empresa, no va a ir a defender tu empresa, porque en realidad no, la idea es que hay una No tiene imparcialidad, sentido. que tú Sí. no tengas beneficio de esto, porque tu jefe te va a pasar Interés plata, involucrado. obviamente, pero te digo, o sea, no es lo ideal, pero te podría ser mencionado, pero no como perito propiamente tal. ¿Ya? Ya. No como Perfecto, perito ya, propiamente tal, sino como testigo experto, porque el perito necesita ser acreditado, y la acreditación es esa. La Corte de Apelaciones de Santiago te acredita por 2 años, con la experiencia y con los títulos y con otra información más que te pide, que es, por ejemplo, certificado de antecedentes, el título, un currículum vitae y algo que acredite que efectivamente tú tienes esa experiencia. ¿Ya? Ok. Pero profesor, que tengo una consulta. Profe, ¿Sí? disculpa Miguel, tengo una Sí, dale, consulta. no. Por ejemplo, usted decía adelante que cualquier individuo, ya sea un arte, ciencias, ya. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre, toda mi vida he trabajado con tecnología, desde que salí del colegio. Es más, yo estudié electrónica digital de cuando estaba en cuarto medio. Perfecto, Entonces, yo eso te vale. no he trabajado en otra cosa. Eso te vale. Y para mí es como un arte. ¿Me entiendes, no? En realidad, mira, para todos los efectos se considera como una ciencia, ¿ya? Pero Para el tú aspecto tú tecnológico. puedes, tú con tu título, tú podrías eventualmente postular, con tu título. Yo no te estoy diciendo que te vayan a aceptar, ¿cierto? Porque son No, súper claro. jodidos, ¿no? Pero tú puedes, porque tú tienes tu título y tienes más de 5 años de experiencia. Lo puedes acreditar. No, Lo 15, podrías 20. acreditar Si es eventualmente, que, decir, por si es ejemplo, que no me equivoco, para poder, disculpa, para poder ingresar, te revisan si es que hasta algún familiar ha estado detenido. Hasta eso es un pero para ellos que tú puedas ingresar. mira, yo siempre he tenido esa duda, siempre la he tenido y nunca la he podido ratificar ni desmentir, no, tengo esa duda. Yo me imagino que no, porque no está escrito en ninguna parte de la ley, No sé si es que pero... será como la PDI, disculpe que lo interrumpa, profe, pero en la PDI hacen revisión de antecedentes de toda Sí, la familia sí, y si es que algún familiar, aunque sea lejano, estuvo preso, no puede uno ingresar a la PDI. no, claro, sí, yo también he sabido de eso, sí, son complicados. Ahora bien, mira, Profe, yo les digo, yo conozco a varios peritos y en realidad, chuta, les digo que no es tan difícil entrar,
ya se los digo, no es tan difícil entrar. Lo que sí les digo es que es mucha responsabilidad, se los digo, es mucha responsabilidad, y no son muchas lucas, se los digo, soy súper sincero, no son muchas lucas. Ustedes, si quieren entrar a ser peritos, ¿cierto? Primero, ¿cierto? Validando, acreditando, ¿cierto? La idoneidad profesional, ¿cierto? De la manera que yo les señalo. Hay muchos que dicen, no, tú tienes que tener un título mínimo de 4 años, no 5 años, 2 años, no. Aquí lo que se debe acreditar es la experiencia, ¿ya? Un buen currículum tiene que estar bien hecho. Ojalá lo acompañen con otros títulos, por ejemplo, certificaciones, diplomados, para los que tengan carreras profesionales de más de 4 años, eventualmente con un magíster, etcétera, ¿cierto? De esa forma se puede acreditar. Pero créanme que ser perito es una profesión, por así decirlo, más que una profesión, es una labor que revierte una responsabilidad enorme, es enorme, ¿ya? Y ojo, que ustedes pueden hacer un muy buen peritaje, pero si ustedes no tienen el don de la palabra, los abogados se los van a comer. ¿Me entienden? Profe, otra consulta, una consulta así, pero a nivel básico, más o menos, ¿cuánto más o menos corta un perito? Así, iniciándose. Mira, te voy a dar y esta información ustedes la pueden averiguar, Acaparador. eventualmente la pueden averiguar en la Defensoría Penal Pública. Un perito informático, creo que por un peritaje tienen valores, creo que son 70.000 pesos aproximadamente por un peritaje. Ese es el valor, ¿ya? Ahora, Profe, diga, tengo una duda. ¿Cuánto, Con respecto perdón, profe? No le al escuché, se experto, cortó. te lo voy a Disculpa, escribir, Miguel. te lo voy a escribir, estimado. Cuéntame Gracias. nomás, dígame. ya. Hay un testigo experto. Ese testigo experto, ¿quién lo cita o quién lo valida? ¿El fiscal No, o un el perito? abogado de la parte te puede proponer. Ah, Y ok, si el profe. tribunal y el otro abogado no se oponen o aceptan tus títulos, tu acreditación, o sea, el abogado es capaz de acreditarte, ¿cierto? Con todo lo que el abogado sabe y que puede expresar, tú perfectamente puedes ser como testigo experto. Perfecto, gracias, profe. ¿Mm? Ya. Estimado, si se nos corta la comunicación, volvemos enseguida, ¿ya? Nos conectamos inmediatamente porque se nos va, si se nos llega a cortar la comunicación, porque me quedan poquitos minutos, no le puse saldo al Zoom, ¿ya? Perfecto. Ahora bien, no sé si les quedó claro el otro punto. Ahora, ¿dónde eventualmente no se podría realizar un peritaje? Por ejemplo, cuando el perito, por ejemplo, no tiene los conocimientos, imagínense que es una tecnología nueva. Por ejemplo, imagínense que a mí me piden hacer un peritaje de Zoom. Me voy a eventualmente complicar, ¿cierto? Porque es una tecnología nueva. ¿Cuándo apareció? ¿2018? ¿2019? ¿Cierto? Ahora, si no lleva más de 2 años. Entonces, eventualmente puede que yo tenga problemas para poder analizarla, ¿cierto? Y no por un tema de que no sea idóneo, sino que simplemente no conozco la plataforma, ¿ya? Tendría que aprender, ¿cierto? Entrenarme, ir y consultar directamente a los expertos de Zoom, entrevistarte con algunos, y eventualmente yo podría llevar a cabo la pericia, ¿ya? O eventualmente, ¿cierto? También yo tengo problemas tecnológicos, no tengo la tecnología suficiente a mi disposición para poder realizar el análisis, ¿ya? De la evidencia, por ejemplo, la obtención de la evidencia. Imagínate que sí o sí necesito volcar, o obtener los volcados forenses, ¿cierto? De unos 70, 80 terabytes. Perfecto, yo me consigo los discos externos. Pregunta, ¿dónde los monto? ¿Tengo yo un NAS, un NAS o tengo un storage suficientemente grande para poder hacerlo? Entonces, esas son unas limitaciones. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros nos encontramos que la evidencia está eventualmente se encuentra cifrada? ¿Qué pasa cuando a mí me piden analizar un teléfono, un smartphone, y me encuentro que esa tiene una llave, esta típica llave que es de figuritas, ¿cierto? Numérica, o si está enganchada a mi dedo, a mi huella digital o a mi cara? Entonces, a la cara de la persona que le pertenece efectivamente el dispositivo. Entonces, el cifrado del contenido de los medios de almacenamiento es un gran obstáculo para los peritos informáticos, ¿ya? Y eventualmente tú podrías ver si estaba, simplemente decir no lo voy a hacer porque esto está cifrado, no puedo simplemente, ¿ya? Al menos yo no puedo, ¿ya? He sabido casos de personas que sí lo han hecho, pero han hecho una cantidad
de obtención de evidencia de forma ilícita, ¿cierto? O no lícita, ¿ya? Y es posible eventualmente, ¿ya? Incluso hasta con ingeniería inversa, ¿ya? Pero eso es más complejo y eso Profesor, lo hace muy complejo. Una pregunta dentro de ese concepto. Resulta que yo ocupo mucho lo que son los dispositivos Apple. ¿Ya? Y dentro de lo que es Apple hay un concepto que se llama el jailbreak, que viene a ser la liberación de las ataduras dentro del sistema operativo. Exacto. El jailbreak es legal. Sí. Está legalizado, uno Sí. puede hacerlo. Sí. Pero Sí. yo con el jailbreak obtengo información sensible del dispositivo. ¿Ya? Entonces, en este caso, si yo hago el jailbreak al dispositivo, que es legal, o sea, lo vulnero, y saco información que está dentro del dispositivo a través de un medio ilegal, ¿eso pasa a ser ilegal? No. ¿La obtención de la información? No. Ya. Dime tú en qué parte imagínate, tú no te robaste el teléfono, ¿cierto? Tú no lo estás hackeando porque sí, sino que te están pidiendo una investigación, ¿cierto? Tú eres perito. ¿Sí? Sería distinto si tú le tomaras el teléfono a alguien sin permiso, ¿cierto? O tuvieras acceso a ese teléfono y le aplicaras el jailbreak sin su consentimiento. Y ojalá sea un consentimiento escrito. Recuerden que las palabras se las llevan el viento. Utilicen el correo electrónico. Siempre, chiquillos, acostúmbrense. Todo por correo electrónico. Porque las palabras se las lleva el viento. ¿Ya? ¿Estamos? Profe, lo otro, Nelson. el hecho de que la información que yo necesito para poder generar mi evidencia se encuentre encriptada y la persona que tiene las credenciales para desencriptarla, por ejemplo, no me las quiera facilitar, ¿no se consideraría una obstrucción a la justicia? Sí. De hecho, mira, existen atenuantes y agravantes. Cuando tú cooperas en un proceso judicial, ¿cierto? Eso es un atenuante, ¿ya? Y el no entregar una contraseña, ¿cierto?, de un dispositivo es un agravante, ¿ya? ¿Estamos? Ok.